La siguiente información que vamos a proporcionar son con fines educativos. De ninguna manera constituye un asesoramiento legal, fiscal o financiero. Para obtener asesoría legal, fiscal o financiera, deben ir o les sugerimos que vayan a un abogado, un CPA en la jurisdicción donde están o a quienes ustedes seleccionen. Entonces, vamos a hablar de la contabilidad de los impuestos para el cierre fiscal 2023, que les decía que para mí es uno de los temas más importantes porque esta es la base del impuesto. Con una buena contabilidad podemos hacer un buen impuesto. Y lo que voy a explicar a continuación es cómo llegamos a esa contabilidad, cómo llegamos a esos números, cómo debemos guardar la información, porque nunca la vamos a necesitar, Dios quiera, pero en caso de una auditoría es requisito sine qua non, indispensable, que la contabilidad esté bien hecha y que la base con la cual presentamos ingresos y gastos a la IRS la tengamos bien guardada y bien respaldada. Entonces, vamos a dividir un poquito a las empresas de las personas, ¿ok? Y qué base legal o qué base, perdón, fiscal, financiera, de contabilidad debemos tener. Entonces, lo primero, pues básico, el nombre de la compañía, la dirección de la compañía, el EIN de la compañía, que es el número de identificación fiscal. Y si nos mudamos de compañía, de una dirección a otra, o si cambiamos la estructura, es decir, yo abrí una LLC de un solo miembro y quiero hacer ahora una S Corporation, una corporación S. O yo abrí una LLC de 2 miembros que presenta un impuesto en una forma que se llama 1065 y ahora quiero ser una corporación. Con ese mismo número de impuestos, yo le solicito al IRS ser una corporación. Entonces, si se hizo algún cambio de estructura durante el año, es importante saberlo en el momento de presentarlo. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando el cliente es recurrente, si yo le presenté el año pasado como una 1065 y el cliente no me dijo que hizo el cambio o nosotros no hicimos el cambio, entonces no me entero, yo voy a suponer que voy a seguir haciendo la misma forma de presentación. Y resulta que es otra forma de presentación. Entonces, es importante dirección y estructura. Y la dirección es importante porque tenemos muchos casos que yo les envío el borrador para que revisen, no revisan que la dirección que está es una vieja, yo no lo sé, se envía y después me dice, mira, no me llegan comunicaciones. Bueno, no te pueden llegar comunicaciones porque la dirección que tiene el IRS es una dirección anterior. Entonces, suceden este tipo de cosas. Entonces, es primordial saber que cambiaron la estructura y saber que se mudaron. ¿Ok? Y bueno, detallando un poquito la dirección. Teóricamente, el IRS se conecta cada 3 meses con USPS para verificar dirección y actualizan direcciones. Pero mientras esto sucede y los sistemas se conectan, puede pasar mucho tiempo y las comunicaciones no nos llegan. Entonces eso es importante tenerlo presente cuando vamos a hacer la declaración. Información financiera. Bueno, lo primero que yo le pregunto a cualquier cliente es, mira, necesito estado de ganancias y pérdida y balance general. ¿Qué es el estado de ganancias y pérdida? Es donde colocamos todas las ventas del año y todos los gastos del año en una forma desagregada. ¿Cuánto fue el costo de la mercancía? ¿Cuánto fue renta? ¿Cuánto fue servicios públicos de electricidad, teléfono, agua? Si tuve gastos de viaje, si no tuve gastos de viaje. Mucha gente me envía, ok, ¿qué necesito yo? Lo ideal es tener la contabilidad como Dios manda. ¿Y como Dios manda? Con los principios generalmente aceptados de contabilidad. ¿Ok? Eso lo hace un contador y sabe cómo va a clasificar las partidas. Muchas veces la gente me pregunta, me dice, mira, no, lo que tengo son 50 transacciones en el año o 100 transacciones en el año o 10 transacciones mensuales, son 120 transacciones. Entonces, yo entiendo que los costos contables son adicionales y son un poquito costosos muchas veces. Entonces nosotros les suministramos una forma donde van a colocar ingresos y el desagregado de los gastos. Hoy particularmente recibí una forma que decía total gastos, $5,000. No me sirve.
yo no puedo poner total gasto, yo tengo que desagregar los gastos y tengo que colocar que es gasolina, que es viaje, que es professional fee y todos los gastos desagregados. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que tengo que tener un estado de ganancia y pérdida y necesariamente o preferiblemente un balance general. Y aquí hay unas condiciones. El IRS dice, bueno, si no facturas $250,000, no importa, no me presentes el balance. Ok, no presento balance. Si viene una auditoría, el auditor me va a decir, dame el balance. Entonces yo le digo, bueno, pero no me lo pediste. O sea, mi declaración no ameritaba la presentación de un balance. Y me dicen, no importa, créalo, pero yo necesito el balance para la auditoría. Entonces, previniendo esas cosas, protegiendo al cliente, yo siempre le digo, mira, vamos a hacer el balance y vamos a hacer el estado de ganancia y pérdida. Lo hacemos nosotros, perfecto. Lo hace usted y me lo trae, perfecto también. Pero hay que hacerlo. En caso de que tengo $250,000 o menos, o solo tengo 120 transacciones o 50, pocas transacciones en el año, entonces yo necesito un estado de ingresos, por lo menos, que es básicamente un estado de ganancia y pérdida, pero no formal, digamos, no hecho por un contador con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. ¿Ok? Lo otro que necesito es las fuentes de ingresos. O sea, es diferente clasificar o hacer un impuesto con ingresos de renta de una propiedad que tengo una sección especial que la IRS quiere que lo coloque en un anexo especial si el ingreso viene por renta de propiedad o si el ingreso es porque yo doy servicios, ¿ok? O si el ingreso es porque yo vendo productos. Entonces, el sitio donde se le informa a la IRS que el ingreso es de una renta de propiedad es diferente a donde se le informa a la IRS que el ingreso es porque yo vendo productos o porque yo soy un inspector y lo que presto es un servicio. Entonces es importante saber eso es la clasificación económica de la compañía. Es importante saber la fuente de ingresos para saber su clasificación económica. Bueno, lo siguiente es la renta de propiedad. La renta de propiedad para las compañías y para las personas tiene un lugar especial. No se coloca junto con el resto de los ingresos, digamos, ¿no? Entonces es importante saber eso. Y quiero hacer aquí un paréntesis porque cuando hay una renta de propiedad, yo tengo que colocar los ingresos y los gastos de la propiedad. Es decir, la renta y los gastos asociados a la propiedad, mantenimiento de la propiedad, intereses si tengo una hipoteca y pago intereses al banco, o impuestos de la propiedad, el Homeowner Association, HOA, que se paga todos los meses. Esos son gastos específicos de la propiedad. Pero si yo tengo 2 o 3 propiedades y tengo un administrador de propiedad y yo le pago al administrador de propiedad, eso no es un gasto de la casa. Y eso tengo que ponerlo en otro formulario. Entonces es importante saber que cuando tenemos renta de propiedad, tenemos que hacer 2 estados de ingreso. Tenemos que hacer el estado de ingresos y gastos de la casa específico y tenemos que hacer el estado de ingresos y gastos de la compañía, que no tiene nada que ver con gastos directos de la casa. Entonces eso es importante porque eso genera tiempo y trabajo que hacer, pues, ¿no? Y la otra información financiera es cuando tenemos ganancias o pérdidas de capital. O sea, la empresa de ustedes tiene inversión en otra empresa y esa otra empresa genera una ganancia o una pérdida. Dependiendo del tipo de compañía, por ejemplo, la LLC, que genera una K1, que es donde me informa a mí como accionista de la otra compañía, si yo tuve un ingreso o si tuve una pérdida o tuve una ganancia. Cuando es una corporación, me genera un 1099 dividendos, donde me informan a mí cuántos fueron los dividendos de la compañía. Entonces, eso va en otro formulario también. Entonces, la ganancia y la pérdida de capital, tenemos que tenerla clara cuando somos accionistas de otra compañía. Deducciones y gastos. Bueno, las deducciones tienen que ver con el estado de ganancias y pérdidas. En la parte de gastos, que ya les decía, tiene que ser detallado. Aquí le pongo un ejemplo: salario, gastos por salario, gastos por renta, gastos por servicios públicos, gastos de oficina, etc.
Uno de los gastos más importantes es la depreciación, porque la depreciación es un gasto contable, pero no es un gasto que sale de nuestro bolsillo. Entonces, la depreciación empieza a ocurrir en el momento en que yo empiezo a utilizar un bien depreciable. ¿Y qué es un bien depreciable? Bueno, un carro, una maquinaria, un apartamento que alquilo. Pero la depreciación arranca a partir del día que yo la pongo en servicio. Es decir, yo puedo tener 2 años con una casa y a los 2 años es que decido que la voy a alquilar. Antes de eso, el bien no era depreciable porque yo no lo estoy usando con fines comerciales. A partir de que yo empiezo a utilizar cualquier bien, el carro, por ejemplo, yo tengo un carro y después de un año decido ser Amazon. En ese momento es que el carro empieza a ser depreciable, no desde que lo tengo. Entonces, y la depreciación es uno de los rubros más bien importantes porque nos permiten tener un gasto que de nuevo no sale del bolsillo, pero que me ayuda a minimizar mi impacto impositivo. Porque si yo tengo una depreciación, lo voy a aplicar al gasto y sobre ese monto no voy a pagar impuestos. Entonces, es importante. Intereses. Tenemos que tener claro los intereses de cualquier préstamo que tengamos. Hay mucha gente que utiliza la tarjeta de crédito para comprar mercancía. Por ejemplo, la gente que hace fix and flip, utilizo la tarjeta de crédito para comprar pintura, para comprar cualquier material. Mientras la casa se arregla, pasan 2 y 3 meses y lo que hacemos es pagamos la cuota mínima de la tarjeta, pero mientras pago la cuota mínima me van a cargar intereses. Esos intereses son deducibles. Entonces tengo que tenerlos claros y tengo que tenerlos separados de mis intereses personales. O sea, la tarjeta que yo debo usar, si está a nombre personal, debe ser para uso exclusivo del negocio. Si yo mezclo la tarjeta personal para compras del negocio y compras personales, debo llevar una contabilidad separada de eso para saber qué puedo usar y qué no puedo usar. Donaciones, las podemos aplicar y son deducibles siempre y cuando las donaciones sean recibidas por un ente calificado. Un ente calificado quiere decir que el IRS lo autorizó como institución sin fines de lucro y está clasificado así en el IRS. O sea, todas las iglesias, por ejemplo, están clasificadas como instituciones benéficas. Pero una fundación, yo tengo que verificar y la página en el IRS uno se mete en la página web y verifica porque están publicadas todas las instituciones benéficas. Si yo le doy una donación a mi hermano o si le doy una donación a una persona que está enferma o una institución que no es calificada, esa donación no existe. O sea, fue un regalo que yo di, pero no es deducible. ¿Ok? Contribuciones a fondos de pensiones o beneficios al empleado son deducibles de los gastos. Entonces, cualquier beneficio que yo le dé al empleado o cualquier contribución en un fondo, y me explico, cuando las compañías tienen un fondo de pensiones, un 401k, o 401k, el empleado colabora con el 5% y el patrono colabora con otro 5%. Ese 5% que el patrono colabora es deducible, es un gasto que podemos bajar del ingreso. Luego tenemos créditos fiscales e incentivos. Estos son programas que tiene el IRS que me permiten a mí, si me toca pagar impuestos como compañía, me permite a mí aplicar estos créditos fiscales. En vez de pagar con dinero, pago con estos créditos fiscales. Y son programas específicos para incentivar cierto tipo de negocios que el gobierno quiere estimular a que se desarrollen, ¿no? O, por ejemplo, el segundo punto, perdón, el primer punto, que es créditos por implementación de energía eficiente. O sea, yo puedo cambiar todas las ventanas del galpón donde trabajo, de mi compañía, y le pongo ventanas que me permitan minimizar los rayos ultravioletas del sol y voy a utilizar menos el aire acondicionado. Ese gasto que yo hice en ventanas me da un crédito fiscal que habría que ir específico a ver de cuánto es el crédito, pero muchas veces puede ser el 20% del costo de las ventanas. O sea que si la ventana me cuesta $50,000 cambiarlo, yo puedo tener un crédito fiscal de $10,000, que puede durar generalmente 5 años. O sea, si yo no lo utilizo este año, lo puedo utilizar en años subsiguientes. Lo importante de esto es que si la compañía le toca pagar impuestos,
lo va a pagar con este crédito fiscal. ¿Ve? Entonces, si la compañía le toca pagar $20,000 y tiene un crédito fiscal de 10, lo aplica. Y es como si estuvieras pagando impuestos solamente porque cambié las ventanas. Entonces, es importante saberlo. Si no lo ve uno comúnmente, pero es importante saberlo para poderlo aplicar. También en investigación y desarrollo, si hay una compañía dedicada a inventar la cura contra el cáncer o inventar, no sé, otro tipo de carro eléctrico que en vez de funcionar con batería, funciona con energía eólica. Todo lo que se invierta en investigación y desarrollo genera un crédito porque al gobierno le interesa que se desarrollen nuevas tecnologías. Entonces, son créditos específicos, pues, ¿no? Y créditos relacionados con los empleados. Si usted es una empresa que le da preferencia a que los trabajadores, el 10% de sus trabajadores, tienen que ser trabajadores de más de 70 años, por ejemplo, o personas con síndrome de Down, o personas con autismo, eso hace que usted pueda tener un crédito del gobierno y en vez de pagar impuestos, paga con esos créditos, porque usted está protegiendo a un tipo de trabajador específico que es especial. Entonces eso es importante saberlo porque hay mucha gente que no puede hacer, no está en en el pleno de sus capacidades, en el 100% de sus capacidades, pero lo podemos hacer, a poner a hacer cosas y estamos contribuyendo en general con la sociedad, pues, y tenemos un crédito fiscal que el gobierno nos da por eso. Entonces, bueno, en general, yo creo que esto es en cuanto a las empresas. Vamos para las bases que tenemos que tener para las declaraciones de personas. ¿Ok? De nuevo, lo básico, tenemos que saber cómo es la composición familiar. Bueno, una persona casada con 2 hijos. Los hijos están en la universidad o los hijos son pequeños. Es una persona casada con 2 hijos, pero que aparte en su casa viven sus sobrinos. Esos también son dependientes. O vive con la suegra. También son dependientes. Entonces tenemos que saber la composición familiar y son preguntas que nosotros hacemos básicas cuando empezamos a hacer el impuesto a la gente, porque tenemos que saber pues, cómo es el núcleo familiar para poder tener una idea qué créditos fiscales o qué deducciones fiscales podemos aplicarle. Por supuesto, nombres y apellidos, números de Social Security y fechas de nacimiento. Eso es, digamos, básico. Incluso faltó la dirección de vivienda, ¿no? Que no está aquí escrito. Pero tenemos que tener la dirección porque tenemos que dar dónde vive para poder llenar la planilla. Información de ingresos, bueno, básico. O yo gano con W2 o yo gano con 1099. Si gano con W2, ya yo estoy identificando que es una persona que trabaja para alguien o trabaja para su compañía y su compañía le paga con un W2. Haciendo una observación aquí grandísima. Si usted es dueño de una LLC de 2 o más miembros que no está convertida, perdón que con este sonido, discúlpenme, perdón. Déjeme poner no disturb. Ok. Si usted es una persona que tiene una LLC y la LLC, usted no se puede pagar, una LLC no le paga a sus dueños con un W2. Es un error que vemos constantemente. No, que yo me saqué un W2. Si usted es una LLC normal, que no ha sido convertida a una corporación S, usted no se puede pagar con un W2. Para eso existe los retiros adelantados de dividendos, de distribuciones, o un pago garantizado, que ese es el nombre que le da el IRS. Yo tengo un pago garantizado que es como si fuera un sueldo cada 15 días, cada semana, cada mes. Es un monto fijo como si fuera un sueldo. Se llama pago garantizado. Pero no tiene que sacar o elaborar un W2. Usted le elabora un W2 a una persona que trabaja para usted, pero para usted mismo no se hace un W2. Entonces, bueno, vuelvo al tema Cuando solicitamos la información o qué información básica necesitamos para hacer el impuesto, W2 y 1099. El W2 ya sabemos que trabaja para alguien
1099 no es una sola planilla. 1099 es una serie de planillas. Se llama la serie 1099. Si usted tiene una inversión, a usted le entregan un 1099 interés o un 1099 dividendos. Si usted es abogado, le van a entregar un 1099 misceláneo. Si usted es una persona contratista, independiente, que trabaja para alguien, le van a entregar un 1099 NEC, que es No Employee. Entonces, o No Employee Compensation, por eso es NEC. Entonces, es una serie de 1099, es decir, cuando usted a final de las 1099 y los W2, hay una obligación legal de entregarla máximo el 31 de enero de cada año. Es decir, que a usted le pagaron sueldo todo el año 2023 y antes del 31 de enero del 2024 usted tiene que recibir el W2, que acumula todos los sueldos del año. Igual la 1099. Entonces, cuando le entrega una 1099, le puede entregar varias 1099. O sea, si usted trabajó con 5 personas contratadas, las 5 personas tienen la obligación de entregarle 1099. Y si usted tiene, hay veces que llegan intereses del banco, porque usted tiene una cuenta de ahorro y dejó allí, no sé, $3,000 y eso le generó $5 en el año. El banco le va a enviar una 1099. Y la 1099 tiene la particularidad, y yo lo he dicho en otros webinars, que yo la considero una planilla chismosa, porque la planilla lo que genera es una información al IRS diciéndole al IRS, mira, a esta persona le pagamos tanto dinero, entonces usted no puede ocultar ese ingreso. Entonces, todas las planillas 1099 deben ser declaradas, porque el IRS sabe que usted tuvo ese ingreso. La única manera de que no le llame la atención al IRS, porque usted no declara planilla por planilla, usted declara un cúmulo de ingresos. Que todos los ingresos que usted declare son superiores a la suma de los 1099 que ellos recibieron. De esa manera, pues no está levantando banderas rojas. ¿Ok? Y los ingresos por propiedad, igual que en las compañías, si usted tiene una casa a título personal o a nombre de una LLC de un solo miembro, porque la LLC de un solo miembro es declarada debajo del impuesto personal, porque las LLC de un solo miembro se consideran empresas ignoradas, disregard entity. O sea que la empresa para efectos del impuesto no existe. Entonces los dueños de una LLC de un solo miembro que tienen la casa debajo de esa LLC tienen que declararlo en el ingreso, en el impuesto personal. Y si yo tengo una casa a título personal, también lo declaro en el mismo sitio. Igual que les explicaba para las compañías, las rentas de propiedad tienen una planilla específica, que para el caso de los ingresos personales o de los impuestos personales es el Schedule E, el anexo E. En ese anexo E va todo lo relacionado con la casa. Entonces, de nuevo, si yo soy una persona que gana ingreso con 1099 y aparte soy dueño de una propiedad, yo tengo que separar el ingreso que vino con 1099, aunque me lo hayan depositado en la misma cuenta, que el ingreso que vino de la propiedad. Entonces tengo que separarlos y tengo que llevarlos en 2 contabilidades separadas. Y eso para mucha gente genera problemas porque todos depositaron en la misma cuenta. Entonces hay que tener una contabilidad clara. Luego tengo las deducciones. ¿Cuáles son las deducciones que yo puedo tener en una declaración de impuestos? Tengo 2 deducciones. Primero, la deducción estándar. ¿Qué es la deducción estándar? La deducción que me da el gobierno por defecto. El gobierno me dice, no quiero ver ningún recibo, no me muestres nada, no quiero saber nada de recibo. Yo te voy a dar, si tú estás casado, $27,700 en el año 2023 para que tú restes de tu ingreso 27,700 y no me pagues impuestos por ese monto. Es decir, que si tú ganaste $100,000, me vas a pagar impuestos sobre, no sé, 72,300. ¿Ok? Impuesto. No quiere decir que no me vas a pagar Social Security y Medicare si tienes un 1099. Pero la base imponible, la base para el cálculo del impuesto, son lo que tú ganas menos 27,700 si estás casado. Si estás soltero, son 13,980. Si eres jefe de familia, padre con hijo y estás soltero,
Entonces son 19.900, si no me equivoco, este año. Y esa es la deducción. Eso es lo que se conoce como deducción estándar. ¿Ok? Si usted cree que usted tiene gastos que califican superiores a la deducción estándar, entonces yo hago una deducción detallada. ¿Cuáles son los gastos que califican? Bueno, la gente piensa gastos médicos. Sí, los gastos médicos califican. Después que usted se gastó el 7,5% de su ingreso total. Y vuelvo al ejemplo de 100.000. Si yo gano $100.000 y gasto $4.000 de gastos médicos, esos no califican. Porque los gastos médicos que califican tienen que superar el 7,5% de mi ingreso. Es decir, que en el ejemplo de 100.000 tienen que superar $7.500. Todo gasto por debajo de $7.500 no califica. A partir de 7.500 empiezo a sumar gastos médicos como deducción detallada. Entonces, los tres gastos más importantes que califican son gastos médicos superiores al 7,5% de mi ingreso, gastos de intereses de hipoteca de la casa, que el banco me entrega una planilla que es la 1098 Mortgage, donde me indica cuánto pagué de intereses solamente, no la cuota completa, solo la porción de intereses, gastos de impuestos de la casa, si tengo un mortgage, y si no tengo también el gasto de impuestos, pues tengo que pagarlo todos los años. Y gastos de impuestos que yo gasto todos los días. Yo voy al supermercado y compro y me dice sell tax. Ese sell tax califica también. Entonces, eso tiene un límite de 10.000. Si la suma de los gastos de impuestos de sales tax más la suma del gasto de la casa supera $10.000, me permiten solamente sumar 10.000. Entonces, si yo los gastos médicos, más los gastos de impuestos, más los gastos de hipoteca, más las donaciones a fundaciones calificadas o a iglesias, suman, en el caso de ser casado, más de $27.700, entonces yo hago una deducción detallada. Esa es las dos formas de deducción que yo tengo. Porque mucha gente viene y me dice, mira, aquí está el 1098 de la casa. Si eso es lo único que tienes y eso no suma más que la deducción estándar, no sirve para nada. No la podemos usar. Entonces la gente, pero ¿cómo es eso? Bueno, así, ya el gobierno te está dando una deducción estándar. Tienes que superarla para que puedas utilizar estas cositas. Luego, contribuciones diferidas. Cuando usted tiene un 401k o tiene un fondo de retiro, cuando usted lo selecciona, usted puede decidir si paga impuesto hoy o paga impuesto después que se retira. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, bueno, yo voy a contribuir $500 al mes en mi fondo de retiro. Esos $500, si usted decidió pagar impuesto en el retiro, hoy día esos $500 que son parte de su ingreso no pagan impuestos. Son deducibles del impuesto. Pero el día que los retire, cuando tenga 70 años y los empiezo a retirar, 73 para el hombre este año ahora, y los empiezo a retirar, en ese momento va a tener que pagar impuestos sobre ese dinero que está retirando a futuro. Entonces, es importante tenerlo claro porque llega personas que empiezan a hacer su retiro y me dicen, mira, pero ¿y por qué voy a pagar impuestos? Porque tú decidiste no pagar impuestos en la entrada, pero sí pagar impuestos en la salida. Entonces, esa es la norma. Créditos fiscales por educación. Si yo tengo un hijo en la universidad estudiando, y estoy pagando parte de la matrícula, me van a dar, igual que me dan un 1098 mortgage, aquí me van a dar un 1098, no me acuerdo cuál es el apellido de la 1098, education o algo así. Porque igual que les explicaba que la 1099 es una serie de planillas, la 1098 también es una serie de planillas. Cuando pago intereses de hipoteca me dan un 1098 mortgage. Cuando pago universidad del hijo me dan un 1098 education, no me sé el nombre exacto. Entonces, tengo créditos fiscales, o sea, yo puedo recibir, por eso que pagué de universidad, puedo recibir un crédito fiscal de $1.000 por un lado, y aparte tengo otro se llama
el American Opportunity Credit, que puedo recibir $800 por cada hijo. Entonces tengo dos fuentes de crédito de educación. Eso es importante tener eso claro, porque hay gente que dice, pero estoy gastando plata en la universidad del hijo y no me ayuda. No, sí hay una forma de ayudarlo. El otro crédito fiscal que tiene que ver con educación es que si usted es maestro y compra misceláneos para dar una clase, el IRS reconoce hasta $300 de esos gastos que hizo. Si gastó más de 300, le reconoce hasta 300. Si gastó menos de 300, le reconoce lo que gastó. Y es un deducible también para pagar impuestos. Y la otra importante es la cuenta de ahorro de salud. Hay empresas y uno personalmente puede afiliarse a un fondo de ahorros para salud. Y todo lo que usted deposita en ese fondo de ahorro no le permiten depositar más de cierto monto al año. Creo que son $5,000 al año. Pero esos $5,000 que usted deposita allí no tiene por qué pagar impuestos sobre eso. Es otro deducible de su ingreso. O sea, usted agarra, lo mete en esa cuenta de ahorro especial, el que lo hacen muchas instituciones financieras. Le van a dar una tarjeta de débito, usted va a ir a Walmart, a Walgreens o a CVS, y cuando usted pasa para pagar, los productos que son derivados de medicinas, que son permitidos por el gobierno que sean pagados con este tipo de dinero, va a poderlos pagar y sobre eso no pagó impuestos. Entonces, todo el dinero que tenga en esa cuenta de ahorro es deducible de impuestos. Ok. Hasta aquí, digamos, es la información básica que se necesita saber, cuál es su mapa, digamos, su mapa fiscal, su mapa impositivo para poder tomar decisiones de cuál es la mejor forma de declarar. Ahora, ¿cómo resguardo yo la información? Y esto vuelvo a la parte contable, tanto personal como de las empresas. Y creo que no mencioné esto anteriormente, pero me toca mencionarlo. Cuando hablé de la 1099, la 1099 es una persona que hace trabajo independiente, ¿cierto? O sea, yo soy jardinero y me contratan para hacer el jardín de cualquier casa. Yo llevo 2 ayudantes y llevo mi carro y llevo mis máquinas. Hago el jardín. Ok, vuelvo al ejemplo de 100,000 porque es más fácil, porque es redondo, ¿no? Y me gané $100,000 haciendo el jardín en el año. Me pagaron $100,000 haciendo jardín en el año. Yo tuve que pagarle a 2 personas, tuve que pagar gasolina para las máquinas, tuve que pagar transporte, tuve que pagar todo lo que pagué, me quedaron 35,000. ¿Ok? Yo necesito una contabilidad de esa 1099. O sea, la persona que recibió la 1099, yo necesito una contabilidad. Yo necesito un ingreso y necesito un gasto detallado de ese 1099. Entonces, mucha gente llega, aquí está mi 1099, ajá, ¿y en qué gastaste? Bueno, no sé, ahí está la cuenta del banco. No, la cuenta del banco, hay que sentarse a hacer la contabilidad de la cuenta del banco. Y eso es un trabajo aparte, eso quita tiempo y eso hay que tenerlo organizado. Entonces, aclarado esto, voy al resguardo de la información, tanto para empresas como para personas. Yo tengo que tener el recibo con la información precisa por lo menos 3 años. Por lo menos 3 años. Yo tengo que guardar el recibo. ¿Cómo lo guarda? Bueno, en digital para que no se pierda, lo escanea y lo guarda en la computadora, en la nube, en un disco duro, donde usted quiera, pero guárdelo. Y téngalo guardado por 3 años. Mínimo. Si lo puede tener 6, mejor, pero por lo menos 3 años. Porque el caso de una auditoría, el auditor va a decir, para ver tus gastos, y uno va a venir y le va a decir, aquí está mi estado de cuenta bancario. Y el auditor le va a decir, no, eso no es suficiente. El código fiscal en el artículo 6001 de la sección del código del IRS dice que usted tiene que tener el recibo. No lo tiene, esa auditoría la va a perder. ¿Ok? ¿Y por qué son importantes los recibos y por qué los auditores, dependiendo del auditor que toque, pero por qué son importantes los recibos y por qué el auditor viene contra esto? Gente que trabaja, hace fix and flip, gente, el mismo jardinero que va a Home Depot y compra algo. Mientras compraba algo, va todo sudado y se compró una Coca-Cola. O yo voy para Home Depot y me compro una orquídea y se la regalo a mi esposa. Cuando yo hago eso, eso es un gasto de Home Depot. Y el recibo, el estado de cuenta del banco dice Home Depot. El auditor me va a pedir el recibo de Home Depot para ver si yo me comí el chocolate o si yo compré la orquídea
o qué compré en Home Depot. Y si compré algo que no es relacionado al negocio, pierdo la auditoría. Entonces, no es suficiente el estado de cuenta bancario. Necesito obligatoriamente tener un récord de todos los recibos que yo tengo. Bueno, nadie los tiene. Yo sé que nadie los tiene. No los vamos a necesitar nunca. Pero el día de una auditoría los vamos a requerir. Entonces hay que producirlo. Hay que ir a Home Depot, hay que decir, mira, yo pagué hace 2 años con esta tarjeta, a ver si Home Depot lo tiene, etc. Entonces, en el caso de las compañías que le mandan el recibo por email, como Walgreens, uno va a Walgreens, no, le mando el recibo por email, uno va a Home Depot, le mando el recibo por email, mándense todos esos recibos por email y ténganlos guardados, porque la información tiene que tenerla y tiene que ser precisa. Entonces, esto es importante. Fechas importantes de declaraciones de impuestos. Ok. 31 de enero, que es el miércoles de la semana que viene, tienen que haber entregado todos los W2 y todos los 1099. Si usted es dueño de compañía, tiene que haberlos entregado. Si no los entrega, va a tener una multa que puede oscilar entre 50 y $250 pasados 60 días. Los primeros 60 días le van a cobrar 50. Pasados 60 días le van a cobrar $250 por planilla que usted no haya entregado. Y es obligatorio. Sobre todo el 1099. El W2 es natural que hay que entregarlo, pero el 1099 hay gente que dice, no, yo no quiero el 1099. No, es que yo tengo la obligación de entregártelo. Yo como compañía tengo la obligación de entregártelo. Si alguien le dice, no, yo no lo quiero, O sea, hay gente que dice, no te voy a dar mi social, yo no te voy a dar mi social, yo no te voy a dar mi dirección. Ok, está bien. Usted le puede demostrar al IRS que usted efectivamente hizo el gasto. Lo que no puede demostrar es que la persona no quiso aceptar el recibo. Y si usted no tiene el social, le van a cobrar el impuesto a usted. Porque usted tiene como dicen los abogados, tiene la carga de la prueba en usted. Entonces, cuando usted emplea a alguien, a un contratista que le va a pagar con 1099, lo primero que tiene que hacer es entregarle una planilla que se llama la W9, donde la persona lo único que va a decir es, si es una empresa, el número de EIN, si es una persona, el número de social, dirección y firma. Más nada. Eso es la W9. Entonces, con la W9 usted va a producir un 1099. Entonces, antes de que empiece el trabajo, usted le dice a la persona, lléname el W9. Al final del año usted produce el 1099. Nadie tiene que decirle, no, no me lo des. Usted lo produce y punto, y lo entrega. Y lo manda a la dirección que dice la planilla W9. Si se mudó, eso es problema de la gente si usted no lo vio más. Usted lo produjo y se lo entregó a la IRS. Entonces es importantísimo. Y eso es antes del 31 de enero. El 15 de marzo, presentación de todas las LLC y de todas las corporaciones S. El 15 de abril, presentación de impuestos personales y presentación de corporaciones. El 15 de junio, presentación de impuestos de extranjeros que no tienen relación económica con los Estados Unidos. Las fechas de presentación, 15 de marzo, 15 de abril, 15 de junio, pueden ser extendidas para la presentación, más no para el pago. Me explico. Si yo tengo si yo voy a declarar personalmente el 15 de abril, o tengo una corporación que tiene que declarar el 15 de abril y no la puedo declarar, yo tengo que calcular cuánto tengo que pagar y pagarlo ese día, porque le extienden el plazo de declaración, no el plazo de pago. A partir del 15 de abril usted va a recibir multas que pueden ser el 25% de lo que le tocaba declarar. Son 5% mensual hasta llegar al 25%. O sea que si usted tenía que pagar $1,000, ya el primer mes tiene 1,050. Segundo mes, X, y termina pagando 1,250. Si no lo pagó, tiene que pagar por lo menos el 90% el 15 de abril, porque la extensión de pago no existe. Hay excepciones, pero la extensión de pago no existe. Entonces, 15 de marzo, 15 de abril, 15 de junio, podemos hacer extensiones de la declaración. El 15 por 6 meses. El 15 de marzo lo puedo declarar el 15 de septiembre. El 15 de abril lo puedo declarar el 15 de octubre. Y el 15 de junio lo puedo declarar el 15 de diciembre. O hasta el 15 de diciembre. De nuevo,
Pero el pago tiene que hacerlo en origen, tiene que hacerlo en la fecha, en la primera fecha.